Buenos días, bienvenidos nuevamente a 30 minutos de lectura continuada de las Sagradas Escrituras. El día de hoy vamos a continuar con el Evangelio de San Lucas, pero antes pongámonos en manos del Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, ilumina nuestras mentes y nuestros corazones para que tu palabra penetre en lo más íntimo de nuestro ser, transformando nuestra vida de acuerdo a tu voluntad. Ave María Purísima, sin pecado concebida, María Santísima. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Evangelio según San Lucas. Capítulo 6. Jesús, dueño del sábado. Un día sabático iba él pasando a través de unos sembrados, y sus discípulos arrancaban espigas y las comían, después de estregarlas entre las manos. Entonces algunos de los fariseos dijeron: ¿Por qué hacéis lo que no es lícito hacer en sábado? Jesús les respondió y dijo: ¿No habéis leído siquiera lo que hizo David cuando tuvieron hambre, él y los que le acompañaban? Cómo entró en la casa de Dios y tomando los panes de la proposición, que no pueden comer sino los sacerdotes, comió y dio a sus compañeros. Y díjoles: El Hijo del Hombre es Señor aún del sábado. El hombre de la mano seca. Otro día sabático entró en la sinagoga para enseñar, y había allí un hombre cuya mano derecha estaba seca. Los escribas y los fariseos lo acechaban para ver si sanaría en sábado y hallar así acusación contra él. Pero él conocía los pensamientos de ellos y dijo al hombre que tenía la mano seca: Levántate y ponte de pie en medio. Y éste se levantó y permaneció de pie. Entonces Jesús les dijo: Os pregunto, ¿es lícito en sábado hacer el bien o hacer el mal? ¿Salvar una vida o dejarla perder? Y habiéndolos mirado a todos en derredor, dijo al hombre: Extiende tu mano. Y él lo hizo, y su mano fue restablecida. Pero ellos llenaron de furor y se pusieron a discutir unos con otros qué harían con Jesús. Elección de los apóstoles. Por aquellos días se salió a la montaña para orar y pasó toda la noche en oración con Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos y de entre ellos eligió a 12, a los que dio el nombre de apóstoles: a Simón, a quien también llamó Pedro, y a Andrés, el hermano de este, a Santiago y Juan, a Felipe y Bartolomé, a Mateo y Tomás, a Santiago, hijo de Alfeo, y Simón llamado el celoso, a Judas de Santiago y a Judas Iscariote, el que llegó a ser el traidor. Con estos descendió y se estuvo de pie en un lugar llano donde había un gran número de sus discípulos y una gran muchedumbre del pueblo de toda la Judea y de Jerusalén y de la costa de Tiro y de Sidón, los cuales habían venido a oírlo y a que lo sanara de sus enfermedades. Y también los atormentados de espíritus inmundos eran sanados. Y toda la gente quería tocarlo, porque de él salía virtud y sanaba a todos. Las bienaventuranzas. Entonces, alzando los ojos, dijo, dirigiéndose a sus discípulos: Dichosos los que sois pobres, porque es vuestro el reino de Dios. Dichosos los que estáis hambrientos ahora, porque os hartaréis. Dichosos los que lloráis ahora, porque reiréis. Dichosos sois cuando os odiaren los hombres, os excluyeren, os insultaren y proscribieren vuestro nombre como pernicioso por causa del Hijo del Hombre. Alegraos entonces y saltad de gozo,
pues sabed que vuestra recompensa es mucha en el cielo, porque de la misma manera trataron sus padres a los profetas. Mas ay de vosotros ricos, porque ya recibisteis vuestro consuelo. Ay de vosotros los que ahora estáis hartos, porque padeceréis hambre. Ay de los que reís ahora, porque lloraréis de dolor. Ay cuando digan bien de vosotros todos los hombres, porque lo mismo hicieron sus padres con los falsos profetas. Hay que amar a nuestros enemigos. A vosotros, empero, los que me escucháis, os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os odian, bendecid a los que os maldicen, rogad por los que os calumnian. A quien te abofetee en la mejilla, preséntale la otra, y al que te quite el manto, no le impidas tomar también la túnica. Da a todo el que te pide, y a quien tome lo tuyo, no se lo reclames. Y según queréis que hagan los hombres con vosotros, así haced vosotros con ellos. Si amáis a los que os aman, ¿qué favor merecéis con ello? También los pecadores aman a los que los aman a ellos. Y si hacéis bien a quienes os lo hacen, ¿qué favor merecéis con ello? También los pecadores hacen lo mismo. Y si prestáis a aquellos de quienes esperáis restitución, ¿qué favor merecéis con ello? Los pecadores también prestan a los pecadores para recibir el equivalente. Vosotros amad a vuestros enemigos, haced el bien y prestad sin esperar nada en retorno, y vuestra recompensa será grande, y seréis los hijos del Altísimo, de Él que es bueno con los desagradecidos y malos. Imitad la misericordia del Padre. Sed misericordiosos como es misericordioso vuestro Padre. No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Absolved y os absolverá. Dad y se os dará. Una medida buena y apretada y remecida y rebosante se os volcará en el seno. Porque con la medida que medís, se os medirá. Contra la hipocresía. Les dijo también una parábola. ¿Puede acaso un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán los dos en algún hoyo? No es el discípulo superior al maestro, sino que todo discípulo, cuando llegue a ser perfecto, será como su maestro. ¿Cómo es que ves la pajuela que hay en el ojo de tu hermano y no reparas en la viga que está en tu propio ojo? ¿Cómo puedes decir a tu hermano, hermano, déjame que te saque la pajuela de tu ojo, tú que no ves la viga en el tuyo? Hipócrita, quita primero la viga de tu ojo y entonces podrás ver bien para sacar la pajuela del ojo de tu hermano. Por su fruto se conoce el árbol. Pues no hay árbol sano que dé frutos podridos, ni hay a la inversa, árbol podrido que dé frutos sanos. Porque cada árbol se conoce por el fruto que da. No se recogen higos de los espinos, ni de un abrojo se vendimian uvas. El hombre bueno saca el bien del buen tesoro que tiene en su corazón, mas el hombre malo de su propia maldad saca el mal, porque la boca habla de lo que rebosa el corazón. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, si no hacéis lo que yo digo? Yo os mostraré a quién se parece todo el que viene a mí y oye mis palabras y las pone en práctica. Se asemeja a un hombre que para construir una casa cavó profundamente y puso los cimientos sobre roca. Cuando vino la creciente, el río dio con ímpetu contra aquella casa,
mas no pudo moverla porque estaba bien edificada. Pero el que las oye y no las pone en obra, es semejante a un hombre que construyó su casa sobre el suelo mismo, sin cimientos. El río se precipitó sobre ella y al punto se derrumbó y fue grande la ruina de aquella casa. Capítulo séptimo. La fe del centurión pagano. Después que hubo acabado de decir al pueblo todas estas enseñanzas, volvió a entrar a Cafarnaúm. Y sucedió que un centurión tenía un servidor enfermo, a punto de morir, y que le era de mucha estima. Habiendo oído hablar de Jesús, envió él a algunos ancianos de los judíos para rogarle que viniese a sanar a su servidor. Presentáronse ellos a Jesús y le rogaron con insistencia diciendo: merece que se lo concedas, porque quiere bien a nuestra nación, y él fue quien nos edificó la sinagoga. Y Jesús se fue con ellos. No estaba ya lejos de la casa cuando el centurión envió unos amigos para decirle: Señor, no te des esta molestia, porque yo no soy digno de que tú entres bajo mi techo. Por eso no me atreví a ir a ti en persona. Mas dilo con tu palabra y sea sano mi criado. Pues también yo, que soy un subordinado, tengo soldados a mis órdenes, y digo a este: anda, y va, y al otro: ven, y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Jesús, al oírlo, se admiró de él, y volviéndose dijo a la gente que le seguía: os digo que en Israel no hallé fe tan grande. Y los enviados de vuelta a la casa hallaron sano al servidor. Resurrección del joven de Naín. Después se encaminó a una ciudad llamada Naín. Iban con él sus discípulos y una gran muchedumbre del pueblo. Al llegar a la puerta de la ciudad, he ahí que era llevado fuera un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y venía con ella mucha gente de la ciudad. Al verla, el Señor, movido de misericordia hacia ella, le dijo: no llores. Y se acercó y tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron. Entonces dijo: muchacho, yo te digo, levántate. Y el que había estado muerto se incorporó y se puso a hablar, y lo devolvió a la madre. Por lo cual todos quedaron poseídos de temor y glorificaron a Dios, diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo. Esta fama referente a su persona se difundió por toda la Judea y por toda la comarca circunvecina. Jesús y el Bautista. Los discípulos de Juan le informaron de todas estas cosas. Entonces Juan, llamando a 2 de sus discípulos, enviólos a decir al Señor: ¿eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otro? Y llegados a él estos hombres le dijeron: Juan el Bautista nos envió a preguntarte: ¿eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otro? En aquella hora sanó Jesús a muchos de enfermedades y plagas y de malos espíritus, y concedió la vista a muchos ciegos. Les respondió entonces y dijo: volved y anunciad a Juan lo que acabáis de ver y oír. Ciegos ven, cojos andan, leprosos son limpiados, sordos oyen, muertos resucitan, a pobres se les anuncia la buena nueva. Y bienaventurado el que no se escandalizare de mí. Cuando los enviados de Juan hubieron partido, se puso él a decir a la multitud acerca de Juan: ¿qué salisteis a ver en el desierto?
¿Acaso una caña sacudida por el viento? Y si no, qué salisteis a ver? ¿A un hombre lujosamente vestido? Los que llevan vestidos lujosos y viven en delicias están en los palacios. Entonces, ¿qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que profeta. Este es aquel de quien está escrito: Mira que yo envío mi mensajero ante tu faz, que irá delante de ti para barrerte el camino. Os digo, no hay entre los hijos de mujer más grande que Juan, pero el más pequeño en el reino de Dios es más grande que él, porque todo el pueblo que lo escuchó, y aun los publicanos, reconocieron la justicia de Dios, recibiendo el bautismo de él. Pero los fariseos y los doctores de la ley frustraron los designios de Dios para con ellos al no dejarse bautizar por Juan. Parábola de los niños caprichosos. ¿Con quién podré comparar a hombres de este género? Son semejantes a esos muchachos que sentados en la plaza cantan unos a otros aquello de: os tocamos la flauta y no danzasteis, entonamos lamentaciones y no llorasteis, porque vino Juan el Bautista, que no come pan ni bebe vino, y vosotros decís: está endemoniado. Ha venido el Hijo del Hombre, que come y bebe, y decís: es un hombre glotón y borracho, amigo de publicanos y pecadores. Mas la sabiduría ha quedado justificada por todos sus hijos. La pecadora perdonada. Uno de los fariseos le rogó que fuese a comer con él, y habiendo entrado en la casa del fariseo, se puso a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús se encontraba reclinado a la mesa en casa del fariseo, tomó consigo un vaso de alabastro con ungüento, y colocándose detrás de él a sus pies y llorando con sus lágrimas bañadas, bañaba sus pies y los enjugaba con su cabellera. Los llenaba de besos y los ungía con el ungüento. Viendo lo cual, el fariseo que lo había convidado dijo para sus adentros: si éste fuera profeta, ya sabría quién y de qué clase es la mujer que lo está tocando, que es una pecadora. Entonces Jesús, respondiendo a sus pensamientos, le dijo: Simón, tengo algo que decirte. Y él dijo: dilo, maestro. Y dijo: un acreedor tenía dos deudores. El uno le debía 500 denarios, el otro 50. Como no tuviesen con qué pagar, les perdonó a los dos. ¿Cuál de ellos lo amará más? Simón respondió diciendo: supongo que aquel a quien más ha perdonado. Él le dijo: bien juzgaste. Y volviéndose hacia la mujer, dijo a Simón: ¿ves a esta mujer? Vine a tu casa y tú no vertiste agua sobre mis pies, mas ésta ha regado mis pies con sus lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. Tú no me diste el ósculo, mas ella, desde que entró, no ha cesado de besar mis pies. Tú no ungiste con óleo mi cabeza. Ella ha ungido mis pies con ungüento. Por lo cual te digo, se le han perdonado sus pecados, los muchos, puesto que ha amado mucho. A la inversa, aquel a quien se perdone poco, ama poco. Después dijo a ella: tus pecados se te han perdonado. Entonces los que estaban con él a la mesa se pusieron a decir entre sí: ¿quién es este que también perdona pecados? Y dijo a la mujer: tu fe te ha salvado. Ve hacia la paz. Capítulo 8. Las santas mujeres. En el tiempo siguiente anduvo caminando por ciudades y aldeas,
predicando y anunciando la buena nueva del reino de Dios. Y con él los 12, y también algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malignos y enfermedades. María, la llamada Magdalena, de la cual habían salido 7 demonios. Juana, mujer de Cusá, el intendente de Herodes. Susana y muchas otras, las cuales les proveían del propio sustento de ellas. Parábola del sembrador. Como se juntase una gran multitud, y además los que venían a él de todas las ciudades, dijo en parábola: El sembrador salió a sembrar su simiente, y al sembrar una semilla cayó a lo largo del camino, y fue pisada y la comieron las aves del cielo. Otra cayó en la piedra, y nacida se secó por no tener humedad. Otra cayó en medio de abrojos, y los abrojos que nacieron juntamente con ella la sofocaron. Y otra cayó en buena tierra, y brotando dio fruto centuplicado. Diciendo esto, clamó: Quien tiene oídos para oír, que oiga. Sus discípulos le preguntaron lo que significaba esta parábola. Les dijo: A vosotros ha sido dado conocer los misterios del reino de Dios. En cuanto a los demás, se les habla por parábolas para que mirando no vean y oyendo no entiendan. La parábola es esta: la simiente es la palabra de Dios. Los de junto al camino son los que han oído, mas luego viene el diablo y saca fuera del corazón la palabra para que no crean y se salven. Los de sobre la piedra son aquellos que al oír la palabra la reciben con gozo, pero carecen de raíz. Creen por un tiempo y a la hora de la prueba apostatan. Lo caído entre los abrojos son los que oyen, mas siguiendo su camino son sofocados por los afanes de la riqueza y los placeres de la vida, y no llegan a madurar. Y lo caído en la buena tierra son aquellos que oyen con el corazón recto y bien dispuesto, y guardan consigo la palabra y dan fruto en la perseverancia. Nadie que enciende luz la cubre con una vasija, ni la pone bajo la cama, sino en el candelero, para que todos los que entren vean la luz. Nada hay oculto que no deba ser manifestado, ni nada secreto que no deba ser conocido y sacado a la luz. Cuidad de escuchar bien. Al que tiene se le dará, y al que no tiene, aún lo que cree tener, le será quitado. Los parientes de Jesús. Luego su madre y sus hermanos se presentaron y no podían llegar hasta él por causa de la multitud. Le anunciaron: Tu madre y tus hermanos están de pie afuera y desean verte. Respondióles y dijo: Mi madre y mis hermanos son estos, los que oyen la palabra de Dios y la practican. La tempestad calmada. Por aquellos días subió con sus discípulos en una barca y les dijo: Pasemos a la otra orilla del lago. Y partieron. Mientras navegaban, se durmió. Entonces un torbellino de viento cayó sobre el lago, y las aguas los iban cubriendo y peligraban. Acercándose a él, lo despertaron diciendo: Maestro, maestro, perecemos. Despierto, él increpó al viento y al oleaje, y cesaron y hubo bonanza. Entonces les dijo: ¿Dónde está vuestra fe? Y llenos de miedo y de admiración se dijeron unos a otros: ¿Quién pues es este que manda a los vientos y al agua y le obedecen? El poseso de Gergesa.
Y abordaron en la tierra de los Gergesenos, que está en la ribera opuesta a Galilea. Cuando hubo descendido a tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad que tenía demonios. Hacía mucho tiempo que no llevaba ningún vestido, ni vivía en casa, sino en los sepulcros. Al ver a Jesús, dio gritos, postróse ante él y dijo a gran voz: ¿Qué tenemos que ver yo y tú, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Y era que él estaba mandando al espíritu inmundo que saliese del hombre, porque hacía mucho tiempo que se había apoderado de él. Lo ataban con cadenas y lo sujetaban con grillos, pero él rompía sus ataduras y el demonio lo empujaba al despoblado. Y Jesús le preguntó: ¿Cuál es tu nombre? Respondió: Legión, porque eran muchos los demonios que habían entrado en él. Y le suplicaron que no les mandase ir al abismo. Ahora bien, había allí una piara de muchos puercos que pacían sobre la montaña. Le rogaron que les permitiese entrar en ellos, y se los permitió. Entonces los demonios salieron del hombre y entraron en los puercos, y la piara se despeñó precipitadamente en el lago, y allí se ahogó. Los porqueros que vieron lo ocurrido huyeron y dieron la noticia en la ciudad y por los campos. Vinieron pues las gentes a ver lo que había pasado, y al llegar junto a Jesús, encontraron al hombre del cual los demonios habían salido, sentado a los pies de Jesús, vestido en su sano juicio, y se llenaron de miedo. Los que lo habían visto les refirieron cómo había quedado libre el endemoniado. Y todos los pobladores de la comarca de los Gergesenos le rogaron a Jesús que se alejara de ellos, porque estaban poseídos de gran temor. Y él, entrando en la barca, se volvió, y el hombre del cual los demonios habían salido le suplicaba estar con él. Pero él lo despidió diciéndole: Vuelve de nuevo a tu casa y cuenta todo lo que Dios ha hecho contigo. Y él se fue proclamando por toda la ciudad todas las cosas que le había hecho Jesús. Jesús resucita a la hija de Jairo y sana a una mujer enferma. A su regreso, Jesús fue recibido por la multitud, porque estaban todos esperándolo. He ahí que llegó un hombre llamado Jairo, que era jefe de la sinagoga. Se echó a los pies de Jesús y le suplicó que fuera a su casa, porque su hija única, como de 12 años de edad, se moría. Mas yendo él, la multitud lo sofocaba. Y sucedió que una mujer que padecía de un flujo de sangre desde hacía 12 años y que después de haber gastado en médicos todo su sustento, no había podido ser curada por ninguno, se acercó por detrás y tocó la franja de su vestido, y al instante su flujo de sangre se paró. Jesús dijo: ¿Quién me tocó? Como todos negaban, Pedro le dijo: Maestro, es la gente que te estrecha y te aprieta. Pero Jesús dijo: Alguien me tocó, porque he sentido salir virtud de mí. Entonces la mujer, viéndose descubierta, vino toda temblorosa a echarse a sus pies, y declaró delante de todo el pueblo por qué motivo lo había tocado, y cómo había quedado sana de repente. Y él le dijo: Hija, tu fe te ha salvado, ve hacia la paz. Cuando él hablaba todavía, llegó uno de casa del jefe de la sinagoga a decirle: Tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Oyendo Jesús le dijo: No temas, únicamente cree y sanará. Llegado después a la casa, no dejó entrar a nadie consigo, excepto a Pedro, Juan y Santiago,
y también al padre y a la madre de la niña. Todos lloraban y se lamentaban por ella. Mas él dijo: No lloréis, no ha muerto, sino que duerme. Y se reían de él, sabiendo que ella había muerto. Mas él, tomándola de la mano, clamó diciendo: Niña, despierta. Y le volvió el espíritu, y al punto se levantó, y Jesús mandó que le diesen de comer. Sus padres quedaron fuera de sí, y él les encomendó que a nadie dijeran lo acontecido. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Muchas gracias por haberme acompañado el día de hoy a esta lectura continuada de las Escrituras. Los invito a que complementen esta lectura con el magisterio de la Iglesia mediante el catecismo y mediante las diferentes predicaciones de los sacerdotes católicos. Muchas gracias.